como tejido muscular. Y dentro de estos tejidos musculares vamos a encontrar 3 tipos específicos. De forma general, vamos a decir que los tejidos musculares están conformados por células largas y delgadas. Debido a esa forma que poseen las células de los tejidos musculares, en algunas literaturas podemos encontrar que les llaman fibras musculares. Pero entonces es únicamente por esa forma, de que son células largas y delgadas. El primer tipo de tejido muscular es el tejido muscular esquelético. Como su nombre lo indica, va a estar asociado al esqueleto y su función principal es poder darle movimiento al endoesqueleto. Entonces, son todos los músculos que están rodeando a los huesos, son todos los músculos que están rodeando al tejido óseo, y gracias a la presencia de esos músculos ahí es que podemos darle movimiento al endoesqueleto. Por ello dice que estos músculos, el músculo esquelético va a poseer movimientos voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros movemos que está asociado a los huesos, nosotros lo movemos voluntariamente. Es decir, hay toda una función neuronal detrás de eso, pero nosotros lo movemos a voluntad. Por ejemplo, ahorita estoy hablando, estoy controlando voluntariamente todos los músculos de la cara, de la boca, para poder emitir ese sonido. Entonces, esto es una característica importante de este tejido muscular esquelético, que posee movimientos voluntarios. También vamos a encontrar que en el tejido muscular esquelético se van a encontrar las células formando bandas o estrías, así se les dice, que las células están unidas, pero se pueden distinguir bandas o estrías. Gracias a la presencia de estas bandas o estrías es que se puede dar el movimiento en el músculo esquelético. Estas bandas o estrías van a estar hechas principalmente de proteínas, que ustedes ya conocen, que son proteínas de contracción muscular, que son actina y miosina. Entonces veamos. Esto que vemos aquí son las células musculares esqueléticas. Otra característica, vean, aquí están las bandas o estrías, y otra característica importante es que podemos encontrar que estas células musculares esqueléticas pueden poseer varios núcleos, es decir, pueden ser multinucleares. Entonces, todo esto se relaciona con el hecho de que están en un movimiento constante, y por ello la presencia de bandas, por ello la presencia de varios núcleos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con relación a este tejido muscular esquelético? Bueno, entonces si no tienen preguntas, voy a regresar a la diapositiva. El siguiente tipo de tejido muscular es el tejido muscular cardíaco. Este únicamente lo vamos a encontrar en el corazón. No hay otro órgano, no hay otro lugar en el cual nosotros podamos encontrar el tejido muscular cardíaco. Es únicamente en el corazón. Y hablando un poco de las características que poseen las células que conforman el tejido muscular cardíaco, vamos a hablar que también tiene presencia de estrías, también tiene la presencia de estas bandas, pero quizá en menor cantidad que el tejido muscular esquelético. En relación al número de núcleos, se habla que son células de un solo núcleo, y lo importante aquí es que este tejido muscular va a poseer movimientos involuntarios.
¿Qué quiere decir esto? Que los latidos del corazón, ese movimiento que realiza el órgano, no es un movimiento que nosotros podamos controlar a voluntad, sino que simplemente debido a la presencia de las bandas, las estrías y la función en sí del corazón, se dan los movimientos involuntarios. Entonces veamos cómo son las células musculares cardíacas. Aquí están. Ustedes pueden ver, siempre se nota la presencia de bandas o estrías y por lo regular va a poseer un solo núcleo. Bueno, ¿alguna pregunta con relación al tejido muscular cardíaco? Igual, esas bandas o estrías son ricas en proteínas llamadas actina y miosina. Y por último, voy a regresar a la diapositiva anterior. Tenemos el tejido muscular liso. Se llama así porque en este tejido muscular liso, en sus células, no vamos a encontrar bandas o estrías. Por eso se llama tejido muscular liso. Entonces tiene esa ausencia de bandas o estrías. Va a estar presente en órganos como por ejemplo el estómago, el útero, los vasos sanguíneos, digamos los más grandes como venas y arterias más grandes van a estar conformadas por tejido muscular liso. También este tejido muscular va a poseer un movimiento involuntario. Entonces, si pensamos en los órganos que les acabo de mencionar, en el estómago, para que se pueda llevar a cabo la digestión, el estómago hace una serie de movimientos para poder movilizar todo el alimento y esos movimientos se dan gracias a que está hecho de tejido muscular liso con movimientos involuntarios. Pensamos en el útero también tiene un movimiento natural, involuntario, ya sea para expulsar material al momento de la menstruación. Si pensamos en venas y arterias, también necesitan tener ese movimiento para poder impulsar la sangre. Sin embargo, este movimiento no es algo que controlemos a voluntad, por lo tanto se dice que son movimientos involuntarios. Entonces, ahora sí, veamos la célula muscular lisa que está por acá. Ustedes pueden darse cuenta que ya no presentan esas bandas o estrías y debido a eso es su nombre. Como sea, en todos los músculos, en todos los tipos de tejidos musculares, nosotros vamos a encontrar proteínas de actina y miosina. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen dudas, patojos, ya vieron que les dije, estos tejidos son bien fáciles. Vamos a pasar al siguiente grupo de tejidos, que es el tejido nervioso. El tejido nervioso. La presencia de un tejido nervioso nos hace entonces capaces de regular un montón de acciones de nuestro cuerpo. La presencia de un tejido nervioso nos hace capaces de elaborar pensamientos, de elaborar ideas. Entonces este tejido nervioso es fundamental para nuestra existencia. Este tejido nervioso está conformado por células llamadas neuronas. También hay otro tipo de células llamadas células gliales. Células gliales. Entonces, les voy a explicar primero estas, ya que no requieren de mayor explicación. Las células gliales vamos a decir que son las que se encargan de sostener, rodear y proteger a las neuronas. Las células gliales son las que se encargan de sostener, rodear y proteger a las neuronas. Ya habíamos hablado un poquito de esto, de que las neuronas están en un medio acuoso, que las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos, entonces requieren de algún material aislante para no provocar cortocircuitos.
Entonces habíamos hablado que en la propia estructura de la neurona aparecen las vainas de mielina. Sin embargo, para proteger al conjunto de neuronas, para ello es que están presentes las células gliales. Entonces las células gliales tienen esa función de protección de las neuronas para tratar de evitar que las neuronas entren en contacto con el agua y de esta manera evitan los cortocircuitos. Entonces, tejido nervioso compuesto principalmente de dos tipos de células gliales que cumplen esa función de protección. Y ahora sí, hablemos de las neuronas. Las neuronas tienen esta forma. Las neuronas están compuestas, para nuestros fines vamos a decir que están compuestas de 4 grandes partes. Si se dan cuenta, el citoplasma de las neuronas pues no tienen la típica forma de una célula, digamos, redondita, sino que este citoplasma se ha ido extendiendo, se ha ido alargando en una forma como de una colita. Entonces esta cola tiene el nombre de axón. Todo lo que está en el centro, que contiene el núcleo y otros organelos, recibe el nombre de cuerpo celular. Y este cuerpo celular está rodeado por terminaciones nerviosas llamadas dendritas. Entonces, las dendritas son terminaciones nerviosas que están rodeando el cuerpo celular. Si se dan cuenta, aquí en el axón también existe otra serie de terminaciones nerviosas. Entonces, ¿cómo funcionan las neuronas? Las neuronas se van a estar comunicando una con otra por medio de impulsos eléctricos. Una neurona recibe el impulso eléctrico a través de las dendritas, lo transmite al cuerpo celular y posteriormente ese impulso eléctrico va a viajar por todo el axón y se va a transmitir por estas terminaciones nerviosas. De este otro lado va a haber otra neurona, va a existir otra neurona esperando esos impulsos nerviosos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Las dendritas de la siguiente neurona se van a unir a las terminaciones nerviosas de la neurona anterior. Entonces, cuando se unen las dendritas de una neurona con las terminaciones nerviosas del axón de otra neurona, a esa comunicación se le conoce con el nombre de sinapsis. Entonces, les repito, la sinapsis entre neuronas consiste en la unión de las dendritas de una neurona con las terminaciones nerviosas del axón de otra neurona. Así es como se transmiten esos impulsos eléctricos de neurona a neurona y eso es conocido como sinapsis. ¿Alguna pregunta? Ingeniera, disculpe, ¿será que podría repetir lo último, por favor? Sí, ya voy a borrar esto que creo que ya está ahí todo. Entonces, veamos. Esto es clave que ustedes lo entiendan. Hay muchas neuronas presentes en el tejido nervioso y se comunican por medio de sinapsis. ¿En qué consiste esa sinapsis? En que las dendritas de una neurona, voy a hablar de esta neurona A y de esta neurona B. Entonces, ¿en qué consiste la sinapsis? En que las dendritas de la neurona A se van a unir a las terminales nerviosas del axón de la neurona B. Entonces, esa unión entre las terminales nerviosas del axón de una neurona con las dendritas de otra neurona
a eso se le conoce como sinapsis, y por medio de esa unión es que se transmite la información en forma de impulso eléctrico de neurona a neurona. Eso es sinapsis entre neuronas. ¿Alguna pregunta? Gracias, ingeniera. ¿Está bien? Entonces, les comento, esta sinapsis es una acción que sucede en cuestión de segundos, milisegundos, diría yo, es un instante. Es un instante en el cual las dendritas terminales nerviosas de un axón se unen, medio se tocan, y eso es todo, ¿sí? Eso es toda la sinapsis. Es decir, no va a permanecer unidas durante mucho tiempo, sino que es una cuestión, como les digo, de instantes, de segundos o incluso menos, en donde se unen y nuevamente se desconectan, ¿sí? Para romper esta sinapsis, esta unión entre hormonas, ese proceso de romper la sinapsis es controlado por enzimas. Entonces, la enzima que está involucrada en romper la sinapsis recibe el nombre de acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la enzima encargada de romper la sinapsis entre las neuronas. Entonces, para todos, yo quiero que ustedes piensen lo siguiente. ¿Por qué necesitamos romper esa sinapsis? ¿Por qué creen ustedes que es importante la acción de la acetilcolinesterasa para separar a las neuronas que estaban en sinapsis? Porque la sinapsis se tiene que realizar muchas veces. Porque la sinapsis se tiene que realizar muchas veces, ajá. Y entonces, ¿para qué la separamos? ¿No sería más fácil, si hay que hacerlo muchas veces, no sería más fácil que se mantenga en una constante sinapsis? Pero necesita diferentes respuestas o por ejemplo, si va a mover la mano es una cosa, pero si va a mover la otra, entonces no es la misma, no tienen que estar unidas. No sé si me expliqué. Porque los impulsos o la información transmitida por los impulsos es diferente, por lo tanto se tiene que romper para poder formar otra. ¿Puede ser? Ajá. ¿Alguien más, Patojos? Porque también puede morir por agotamiento. Si no termina de hacer esa acción, sería como un tic, pero un tic, digamos, sería como caminar y no paras, te terminarías muriendo de agotamiento. Gracias. Entonces, vean, ustedes tienen razón que sí necesitamos estar cambiando esos impulsos, por lo tanto hay que romperlos para poder hacer uno diferente, pero lo último que dijeron es lo más, digamos, que la importancia principal de la cual existe la acetilcolinesterasa. A todos, si no se rompe esa sinapsis, nos quedamos en un bucle constante, ¿sí? Nos quedamos en una acción repetitiva constantemente y así hasta la eternidad. Como bien lo dijo su compañero, si no rompemos la sinapsis necesaria para estar diciendo una palabra, por ejemplo, neurona, y se queda ahí trabada esa sinapsis, todo el tiempo vamos a estar diciendo neurona, y así hasta que se pueda romper esa sinapsis. Entonces, por ello, es bien importante la producción de acetilcolinesterasa para no quedarnos por decirlo de alguna manera gráfica, para no quedarnos trabados en una misma acción, para no quedarnos trabados en un mismo pensamiento, para no quedarnos trabados en un mismo impulso nervioso. Para ello se debe de romper la acetilcolinesterasa. Como les dije, la sinapsis es cuestión de instantes, es súper rápido, por lo tanto la acción de la acetilcolinesterasa también debe estar allí, bien pilas, bien presente, para que esa sinapsis se rompa y de esa manera podamos funcionar correctamente. Entonces, por ahí su compañero mencionó algo de los tics nerviosos.
A veces el origen de un tic, que es esta repetición casi que involuntaria de algún movimiento, puede tener un montón de causas, orígenes psicológicos, un montón de cosas así, pero también puede ser por alguna alteración en la producción de acetilcolinesterasa. Entonces, mientras vamos envejeciendo, como que la producción de esto, vean, va un poco ahí disminuyendo. Por eso, en personas mayores se desarrollan algunas enfermedades degenerativas a nivel del tejido nervioso, personas que ya no coordinan movimientos, ya no coordinan palabras, y muchos de esos problemas se derivan por esta enzima, por acetilcolinesterasa. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, como veo que sí me comprendieron esta parte del tejido nervioso, la importancia de romperse esas sinapsis, les voy a comentar lo siguiente. En la agricultura utilizamos algunos productos insecticidas, es decir, para controlar poblaciones de insectos. Dentro de estos insecticidas, ustedes van a aprender que hay un montón de tipos de insecticidas, pero dentro de los productos químicos hay unos que se conocen como productos organofosforados. Son muy comunes debido a que son bien eficientes. Quiere decir que al aplicar un organofosforado vamos a tener una garantía bastante alta de que va a controlar a esos insectos que nos pueden estar afectando. Los productos organofosforados actúan sobre la acetilcolinesterasa. ¿Qué es lo que hacen? Inhiben la producción de acetilcolinesterasa. Eso quiere decir que los insectos que son atacados por algún producto organofosforado van a empezar a producir menos cantidad de acetilcolinesterasa. ¿Por qué nos interesa que un insecto plaga empiece a tener problemas en su producción de acetilcolinesterasa? Es bien simple. Al no producir esta enzima, el insecto se va a quedar en una sinapsis constante, se va a quedar en una sinapsis ahí cíclica, y por lo tanto, lo que acabamos de decir, el insecto posiblemente se quede repitiendo durante toda su vida una acción que podría ser, por ejemplo, estar meneando la mandíbula, entonces el insecto se va a agotar porque no va a poder detener esa acción y finalmente se va a morir. Así es como actúan esos productos organofosforados. Y yo les comentaba al inicio, antes de empezar a ver los tejidos, que a medida que tenemos un mayor grado de parentesco, nuestros tejidos se parecen más. Y les comentaba ahí el caso de un insecto, cómo se puede parecer un insecto a un humano. Y los insectos también poseen estas neuronas, también hacen sinapsis, también tienen que producir acetilcolinesterasa. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si consumimos productos productos agrícolas que han sido tratados con insecticidas organofosforados? ¿Qué pasa si estamos consumiendo, por ejemplo, tomates, por ejemplo, algunas hortalizas en las cuales se ha utilizado productos organofosforados para el control de insectos? ¿Qué creen ustedes que puede pasar en nuestro organismo? Va a bajar los niveles de acetilcolinesterasa. ¿Podrían bajar los niveles de acetilcolinesterasa? Es posible. Solo recuerden el tamaño de un insecto versus el tamaño de una persona. Definitivamente nosotros necesitaríamos un montón de cantidad y más de la que utilizan para el control de insectos. Entonces aquí ya viene lo complicado, que muchas veces nosotros desconocemos las prácticas de los lugares en donde se producen nuestros alimentos. No sabemos si realmente están utilizando las dosis adecuadas,
no sabemos si realmente están haciendo un manejo adecuado de estos productos y en determinado momento podríamos consumir algún alimento contaminado con altas dosis de un órgano fosforado. Entonces, si consumimos una alta dosis de estos productos, definitivamente nos va a pasar igual que al insecto. Nos vamos a quedar ahí trabados en alguna acción repetitiva. Por ello, es bien importante tener el control, el manejo adecuado de todos estos productos. Y se los digo de forma general, en muchos países, como por ejemplo de Europa, parte de Estados Unidos también, para poder exportar algunas hortalizas, para poder exportar algunos productos agrícolas, hay alguna norma de que no se haya utilizado organofosforados. Aquí en Guatemala, como sabemos, hay poco control, hay pocas regulaciones, entonces no vamos a estar 100% seguros, pero esto ya es parte de la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Ustedes pueden ser productores de alguna hortaliza, productores en general, y ya saben el riesgo que esto conlleva. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, Ingeniera, ¿y esta opción de que se queden como trabadas no haría que se murieran las neuronas? sí, es que empieza un desgaste, como que se quemaran esas neuronas, ¿sí? Del constante impulso eléctrico, empiezan a morirse las neuronas y posteriormente, sí, todo el individuo empieza a fallar. Eso es lo que ocurre. Ingeniera, entonces así como los tartamudos o los que tienen tics en los ojos, ¿les pasa lo mismo o no? ¿Es eso? Por eso les decía, algunos tics, algunos problemas sí van a tener algún origen psicológico, algún trauma, por ejemplo, de eso yo no sé, entonces, pero sí pueden tener un tipo de ese origen. No podríamos generalizar que sea todos por algún problema en la producción de acetilcolinesterasa. Entonces, ciertos tics nerviosos, ciertos problemas ahí de no controlar movimientos, sí puede deberse a una alteración en la acetilcolinesterasa. Y como les digo, algunos otros van a tener un origen diferente. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, y los que tienen Alzheimer, ¿cuál es el problema que ellos, o por qué las neuronas empiezan a morir de manera? Ahí he leído un poco de que sí puede deberse a esto, a problemas enzimáticos. Vean, hay un montón de enzimas realmente trabajando aquí en el tejido nervioso. Nosotros les damos algunas bien específicas que se apliquen a nuestra vida de agrónomos y por eso les mencionaba acetilcolinesterasa. Pero sí, en Alzheimer, por eso les decía, a medida que envejecemos, muchas de nuestras funciones se van degenerando y en algunas personas la degeneración o el grado de degeneración es tan alto que conlleva al desarrollo de estas enfermedades. Entonces sí, en Alzheimer, Parkinson también puede ser que es una degeneración del tejido nervioso. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, y cuando los niveles de acetilcolinesterasa bajan, pero digamos que luego como que se regulan porque dejamos de consumir el alimento sin el pesticida, ¿dejaría secuelas o algo? Definitivamente puede dejar secuelas. Las neuronas, estas células del tejido nervioso, también tienen un ciclo muy largo de regeneración, que muchas veces podemos leer que las neuronas no se recuperan. Entonces, si por algún motivo perdimos neuronas, esas ya no se van a recuperar. Y si ya no se recuperan esas neuronas en esos lugares donde hacen falta, ya no se va a poder llevar a cabo la sinapsis. Y vean, la sinapsis no es de solo 2 neuronas, sino que es la unión de un montón de neuronas. ¿Qué pasa si se murieron esta y esta? Pues la sinapsis se va a quedar por aquí.
ya no va a seguir transmitiéndose a las demás. Entonces, definitivamente pueden haber secuelas ahí, dependiendo de qué tan grande haya sido el daño. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, he escuchado. Dale, Henry, dale, Henry. Solo quería preguntar en qué lugar se sintetiza esta enzima o es irrelevante. ¿En qué lugar se sintetiza? No lo sé, realmente no lo sé. Lo que nos interesa ahorita es que se utiliza aquí en el tejido nervioso. Yo he escuchado que muchas personas dicen que solo por el hecho de caminar se están muriendo cientos y cientos de neuronas. ¿Qué tan cierto sea eso? Solo por el hecho de caminar. Vean, pues, existe algo bien interesante para todos, y es que nosotros para vivir necesitamos oxígeno, pero el oxígeno también adentro de nuestras células es un compuesto que va a estar como que matando células. ¿Han escuchado los términos de oxidación, oxidarse? Hace referencia a que el contacto con oxígeno va destruyendo ciertos compuestos. Entonces, necesitamos oxígeno para vivir, pero al mismo tiempo ese oxígeno va a ir degradando poco a poco nuestras células. Quizá por ahí vaya encaminado eso que han escuchado, que por el simple hecho de caminar, no es tanto en sí la acción de caminar, sino que constantemente en cada inhalación de oxígeno, ese mismo oxígeno se encarga de ir degradando ciertos materiales, se encarga de ir degradando nuestras células. El proceso de envejecimiento en sí es por ese contacto con el oxígeno. Otra cosa para todos que yo creo que es importante que ustedes lo sepan, sobre todo por la edad en la que tienen, el consumo de algunas sustancias, eso sí va a ser una muerte directa para las neuronas. Por ejemplo, el consumo y el abuso, sobre todo de alcohol, el abuso de ciertas drogas, son una muerte directa para las neuronas. El alcohol en sí deshidrata tejidos. A mí me han contado de que cuando alguien toma mucho alcohol, al día siguiente pues tiene un gran dolor de cabeza. Y eso es debido a la deshidratación. ¿Y en dónde se ha dado la deshidratación? En todos niveles. Pero también se ha dado una deshidratación a nivel del tejido nervioso. Entonces ese dolor de cabeza se debe a la pérdida de agua, a la pérdida de un montón de células que pueden ser la pérdida de un montón de neuronas. Entonces, el abuso de ciertas sustancias, eso sí que va a ser una muerte directa para las neuronas. Y lo otro, que es algo que no podemos evitar, es el envejecimiento. ¿Sí? El contacto directo con el oxígeno va degradando materiales, va degradando las células, pero es algo que es inevitable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasemos ahora sí al último tejido que es el tejido reproductor en los animales. En este tejido reproductor vamos a encontrar dos células especiales que, aunque no estén formando, como les dijera yo, no estén formando estructuras, son células que van a cumplir en sí la función de este tejido. Entonces, la función del tejido reproductor, como su nombre lo indica, es la reproducción. Para ello existen dos células. En los machos existe la célula llamada espermatozoide y en hembras existe la célula llamada óvulo. En célula existen las células llamadas óvulos. Bueno, entonces hablamos un poco del espermatozoide. Realmente del óvulo no vamos a hablar mucho. Y yo entiendo que de acuerdo al informe de su práctica número 3, creo yo, ya ustedes han investigado un poco de esto. Vamos a estudiar el espermatozoide de la siguiente manera. Vamos a dividirlo en 3 grandes regiones. El espermatozoide va a estar conformado por una cabeza, por un cuello y una cola. Esas son las 3 grandes regiones en las cuales vamos a estudiar
el espermatozoide. Entonces empecemos por acá. En la cabeza vamos a encontrar que esta es una célula, en general el espermatozoide es una célula bastante pequeña que se ha reducido a su mínima expresión para poder cumplir su función. Entonces en la cabeza vamos a encontrar prácticamente solo un núcleo y una estructura llamada acrosoma. Vean, no estamos hablando de más organelos, únicamente núcleo y esta estructura llamada acrosoma. Adentro del acrosoma van a haber abundantes lisosomas. Adentro del acrosoma van a haber abundantes lisosomas. ¿Por qué hay abundantes lisosomas? Porque estos van a cumplir la misión de degradar las membranas del óvulo si es que llega este espermatozoide a encontrarse con un óvulo. Entonces, en la cabeza, el núcleo obviamente está ahí porque es el que lleva el material genético, el acrosoma, que es abundante para las membranas del óvulo. La siguiente región del espermatozoide, llamada cuello, que es una parte ahí intermedia, en el cuello del espermatozoide realmente lo que vamos a encontrar son mitocondrias. Las mitocondrias, como ustedes ya saben, de acuerdo con su última práctica, penúltima práctica, que es en este lugar en donde se lleva a cabo el proceso, la mayor parte del proceso de respiración celular para la producción de ATP. Entonces, ¿por qué son abundantes las mitocondrias? Porque de esta manera el espermatozoide puede obtener gran cantidad de ATP y poder movilizarse. Y por último, el espermatozoide está compuesto de una cola que realmente es un flagelo. Y como ustedes ya saben, el flagelo pues es una proyección citoplasmática, es una extensión del citoesqueleto y este flagelo le sirve para la locomoción. Este flagelo le sirve para la locomoción. Principalmente esa locomoción se va a dar dentro del tracto reproductivo de la hembra con el fin de buscar un óvulo. ¿Preguntas? Ingeniera, ¿Sí? ¿podría repetir lo último que dijo de flagelo? El flagelo que le va a servir para la locomoción, esta locomoción se va a dar dentro del tracto reproductivo de la hembra para poder encontrar un óvulo. Gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Entonces recuerden, en el caso de los espermatozoides son células pequeñas, son células que se han reducido lo más que se puede, principalmente para poder cumplir esa función de transportar la información genética. En el caso del óvulo no sale del cuerpo de la hembra, entonces vamos a ver que el óvulo es lo más grandote posible, pero el espermatozoide, al tener que salir del cuerpo del macho y tener que ingresar al cuerpo de la hembra, con la evolución se ha ido reduciendo, porque de esta manera le es más fácil trasladarse, movilizarse y poder cumplir su función. En el caso del óvulo, pues no vamos a hablar mucho, patojos. En el caso del óvulo únicamente vamos a decir que es el gameto femenino en animales, que es una célula lo más grandota posible. Es lo contrario a lo que sucede en el espermatozoide. El óvulo se ha agrandado lo más que puede, es una celulota. Y entonces el óvulo, en la parte central vamos a encontrar un núcleo y vamos a ver que este óvulo está rodeado por membranas celulares que pueden ser bastante resistentes. Pueden ser bastante resistentes estas membranas. Por lo tanto, cuando viene un espermatozoide aquí, lo que hace es liberar
estos lisosomas que están en su acrosoma para tratar de degradar esa membrana. Y el primer espermatozoide que logre llegar acá, ese es el que gana, ¿verdad? Entonces, del óvulo no vamos a decir mayor cosa, únicamente que es una célula que se ha agrandado a su máxima expresión, que contiene la información genética. Recuerden, tanto óvulo como espermatozoide son células haploides, Entonces, para ir finalizando esta parte, patojos, les comento. A la unión de un óvulo con un espermatozoide se le conoce como fecundación. La unión de un óvulo con un espermatozoide se conoce como fecundación. Producto de esa fecundación, se forma una estructura unicelular diploide llamada cigoto. Producto de la fecundación se forma el cigoto, que es unicelular y que es diploide. Posteriormente, este cigoto va a sufrir múltiples mitosis, y se forma un cuerpo pluricelular no especializado. Les repito, el cigoto sufre muchas mitosis y se forma un cuerpo pluricelular no especializado. Posteriormente, este cuerpo pluricelular no especializado sigue sufriendo mitosis, pero también sufre un proceso de especialización. Entonces, este cuerpo pluricelular no especializado se transforma en embrión. El proceso de especialización consiste ya en la formación de tejidos, posteriormente la formación de órganos, y así es como se forma un embrión. ¿Preguntas? Dígame. ¿Cómo dijo que se le llamaba la unión de un óvulo con un espermatozoide? Fecundación. Gracias. ¿Alguien más? ¿Y genera esta especialización como en cuánto tiempo ocurre? Porque, no sé, para que la mujer se dé cuenta que está embarazada, pues lleva tiempo. A ver, ya Oscar, recordamos que estamos hablando de tejidos animales, entonces no es exclusivo de humanos, y esa especialización, pues ahí sí como solemos decir, va a ir dependiendo de cada especie animal. En el caso de los humanos, en el caso de las mujeres, híjole, sí. Yo tengo entendido que a partir de las 4 semanas, creo yo, pero de verdad no me crean, porque no estoy completamente segura, pues ya se puede estar hablando de un cuerpo pluricelular con un nivel de especialización muy bajo. Dejaríamos que a partir de las 8 semanas en adelante, pues ya se habla bien de un embrión con varios tejidos y órganos diferenciados. Entonces, diríamos que a partir de las 8 o 9 semanas posiblemente ya está ese embrión bastante especializado. Pero, como les digo, no me crean porque ahorita no recuerdo bien esa información. Ya, Oscar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, patojos, vamos a terminar esta parte aquí de tejidos animales. Con esto finalizamos. Recuerden siempre estar leyendo el documento que les enviamos. Y ahora vamos a comenzar a hablar de otro tema. Entonces vamos a hablar del siguiente tema.
Y ahora vamos a hablar de la clasificación de los seres vivos, Entonces, existe la necesidad, o desde siempre ha existido la necesidad de nombrar a las cosas, de asignarle un nombre a las cosas, y los seres vivos no somos la excepción. Desde siempre, desde los más antiguos griegos, cuando encontraban, por ejemplo, una planta que no habían visto antes, le asignaban un nombre, y conforme iban descubriendo más y más plantas, se dieron cuenta de que necesitaban una sistematización, necesitaban un sistema de agrupación de esos vegetales para tratar de identificarlos más fácilmente. Entonces, los primeros sistemas de clasificación estuvieron basados en órganos análogos. ¿Se recuerdan qué son los órganos análogos? Sí. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué son los órganos análogos? Que cumplen la misma función, pero sus estructuras o su información son diferentes. Es correcto, su desarrollo es diferente, pero cumplen una misma función. Por lo tanto, los órganos análogos son muy parecidos entre sí. De esta cuenta, los primeros intentos de hacer un sistema de clasificación de los seres vivos se basaban. Las mariposas tienen alas, los colibríes tienen alas, las águilas tienen alas. Entonces todos vuelan, agrupémoslos todos aquí en el grupo de animales que tienen alas y que vuelan. De igual manera decían, por ejemplo, todos los vegetales con flores rojas los vamos a agrupar aquí porque se parecen debido a esa presencia de flores rojas. Conforme se fue desarrollando un poco el conocimiento de las relaciones evolutivas, se fueron dando cuenta que no necesariamente tener flores rojas iba a hacer que dos vegetales fueran muy parecidos, que no necesariamente la presencia de alas para volar iban a hacer que dos animales fueran parecidos. Por ejemplo, la mariposa y el águila, si bien tienen alas y vuelan, la mariposa es un invertebrado y las águilas sí poseen ese endoesqueleto. Entonces, había mucha discrepancia con relación a la forma más correcta de agrupar a los seres vivos. Hasta que hubo un momento de consenso, hasta que hubo un momento en que dijeron, señores, vamos a dejar de pelearnos por esto y mejor vamos a tomar como fundamento para clasificar a los seres vivos sus relaciones evolutivas. Entonces dejaron de utilizar los órganos análogos, ya no hubo una agrupación en función al parecido externo, sino que se dieron cuenta que era más eficiente estudiar los órganos homólogos y con base en la existencia de esos órganos homólogos, plantear agrupaciones de seres vivos. Recordemos, órganos homólogos son aquellos que tienen un mismo desarrollo interno, un mismo desarrollo evolutivo, que quizá en la actualidad ya no cumplan la misma función, pero su desarrollo interno es parecido. Debido a esto, entonces ya nació un sistema de clasificación de seres vivos de una forma, un sistema de clasificación formal, un sistema de clasificación que vino a quitar las dudas, que vino a simplificar más la vida para tratar de dejar a los diferentes grupos de seres vivos. Entonces, a esos grupos de seres vivos que van a poseer características en común, se les llama taxón. Así de manera muy general, nosotros al escuchar la palabra taxón vamos a pensar que es un grupo de seres vivos que tienen características en común. Ahora bien, a mayor cantidad de órganos homólogos que se compartan, el taxón va a ser más específico. Les repito,
entre mayor sea el número de órganos homólogos que se compartan un grupo de seres vivos, el taxón va a ser más específico. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor cantidad de órganos homólogos que compartamos con una especie, vamos a tener un mayor grado de relaciones evolutivas y vamos a estar más emparentados en cuanto a nuestro desarrollo evolutivo. Entonces, entre mayor cantidad de órganos homólogos se compartan, el taxón puede ser más específico. Gracias a todo esto, hubo un hombre bastante adelantado a su tiempo, que es Carl Linneo, que él, incluso mucho antes de que toda la comunidad científica se pusiera de acuerdo en todo esto que les he platicado, Linneo empezó con una metodología, de nombrar a los seres vivos. Entonces Linneo iba descubriendo ahí nuevas especies y les colocaba 2 nombres. Es algo así como nuestro nombre y nuestro apellido, ¿sí? Es algo así como nuestro nombre y nuestro apellido para tratar de que hubieran repetidos. Algo así pensaba Linneo, y esto fue mucho, mucho antes de que todos se pusieran de acuerdo en este sistema de clasificación. Entonces, a esa forma de nombrar a los seres vivos de Linneo se le conoce como el sistema binomial. El sistema binomial. Bi de 2 y nomial de nombres. Entonces, un sistema de 2 nombres. Por ejemplo, vean aquí en la sección, veo que hay 2 Henry. Entonces, sin embargo, uno es Henry Ishim y el otro es Henry Martínez. Y algo así sucede con el sistema binomial, que pueden haber 2 seres vivos que pueden tener ese primer nombre igual, pero el siguiente es el que les va a hacer esa diferencia. Y en la actualidad seguimos utilizando el sistema binomial de Carlos Linneo. Por eso ustedes se han dado cuenta que algunas veces les he escrito nombres científicos de algunas especies y para ello he utilizado 2 palabras, debido a que existe este sistema binomial. ¿Alguna pregunta? Entonces, vean, para mí este tema me parece bonito, digamos, el hecho de irse aprendiendo algunos nombres científicos lo hace a uno interesarse más y querer conocer la mayor cantidad posible de nombres científicos, pero por otro lado, yo entiendo que sí puede ser un poco difícil comprender esto. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, patojos, ahí me la dicen. Entonces, sigamos, taxón, dijimos que era ese agrupamiento de seres vivos en cualquier nivel. También les dije que a mayor cantidad de órganos homólogos que compartiéramos, el taxón iba a ser más específico. Entonces, veamos esta imagen. ¿Qué es lo que podemos observar a simple vista? A este perrito que posee su cuerpo cubierto por pelo, ¿sí? Sabemos que puede poseer glándulas mamarias, que quizás si es macho no van a ser funcionales, pero tiene glándulas mamarias. ¿Qué otra característica en general podemos decir que poseen los perros? ¿Pelaje? Pelaje, sí, que posee 4 patas, ¿verdad? Que posee ahí 4 extremidades. Entonces, pasemos a lo siguiente. Si vemos a este individuo, a pesar de que no es un perro, a pesar de que es un individuo completamente diferente, que es un gato, podemos mencionar ciertas similitudes para todos. ¿En qué se parece ese gato al perro anterior? Tiene pelo. Tiene pelo. 4 Tiene 4 extremidades. patas. 4 extremidades, ajá.
tiene su cola, ¿está bien? Ajá. También va a poseer esas glándulas mamarias, ¿verdad? Y si vemos a este individuo, ¿qué características similares podemos decir? Van a ser las mismas, ¿verdad? Posee el cuerpo cubierto de pelo, sus 4 extremidades, la presencia de glándulas mamarias. Si nos damos cuenta, queremos ser más específicos, vean, poseen 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, y las tienen más o menos en los mismos lugares. Entonces, a pesar de que no es un perro, no es un gato, este ya es un individuo que llamamos oso, comparte un montón de características similares. Y si pudiéramos observar a nivel interno, veríamos que sus órganos vitales están colocados en lugares muy similares, y que sus órganos van a estar cumpliendo funciones similares. Hablamos de este animal. ¿Qué características comparte? Pues podríamos decir, díganme. Glándulas mamarias. Glándulas mamarias. Las 4 patas. Orejas de diferente tamaño. Las orejas, a pesar de que son más grandes, pero sabemos que siguen siendo 2, ¿verdad? Que van a estar colocadas, vean, casi que en el mismo lugar, ahí como atrásito de la cabeza. Veamos estos 2 individuos patosos, aquí hay para todos los gustos. Igual, la presencia de pelo que recubre el cuerpo, la presencia de glándulas mamarias, vean 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas que van a estar situados casi que en los mismos lugares. Entonces, a pesar de que estos 2 ya no son ni perros, ni osos, ni gatos, ni elefantes, también comparten características en común con el resto de individuos. Entonces, esto es un taxón, ¿ven? Esto es un taxón que gracias a la presencia de ciertos órganos, sobre todo órganos homólogos, nosotros podemos agrupar a individuos que a simple vista son muy diferentes entre sí, pero que poseen órganos homólogos con el mismo desarrollo evolutivo, y nosotros podríamos decir, este es el taxón de los mamíferos. ¿Qué características comparten en común? La presencia de glándulas mamarias, un cuerpo cubierto de pelo que cuidan a sus crías. Entonces, todo eso se repite en cada uno de estos individuos y los podemos agrupar a todos juntos en un grupo denominado mamíferos. Así es como ha funcionado el sistema de clasificación, que vamos a ir viendo características que se repiten, características similares, y así vamos a ir agrupando a los individuos. Sigamos con más ejemplos de este tipo. Yo creo que solo de animales tengo aquí. Vamos a estos, ¿qué serán? Cisnes, patos. ¿Qué características ven ustedes o cómo los podrían describir? Con plumas, pueden nadar. Que poseen plumas, que pueden nadar, ¿está bien? ¿Alguna otra característica? Poseen escamas en sus patas. Poseen escamas en sus patas. Bueno, algo que esté más visible. Vean. Poseen un pico, ¿sí? Si vemos esta imagen, ¿qué características tienen en común con la imagen anterior? Tiene plumas. ¿Qué tiene plumas? Tienen pico. Tienen un pico, ajá. Vean. Se van a reproducir. Son ovíparos. Correcto, son ovíparos, y que al ver a este individuo, aunque no veamos huevos aquí, pues sabemos que también son ovíparos. Vean este individuo que es mucho más pequeño, pero también posee plumas, posee un pico, y sabemos, por ende, que también se va a reproducir poniendo huevos. Veamos este individuo que, a pesar de que no puede volar, posee plumas, posee un pico, también pone huevos. Y si vamos un poco más a lo interno, todas las aves van a poseer huesos huecos, y de esta manera es que pueden
volar algunas de ellas. Entonces, veamos, poseen plumas, tienen un pico, ponen huevos, poseen huesos huecos. Entonces, a este grupo le voy a llamar aves, ¿sí? Y así es como se dan los sistemas de clasificación. Este es un taxón porque es un grupo de individuos que comparten características en común. Ahorita no estamos viendo si comparten muchas características para decir que es un taxón muy específico, o no estamos viendo si comparten más o menos para decir que es un taxón muy general. Simplemente decimos que comparten características en común y por ese simple hecho los podemos agrupar y decir que son un taxón. A este taxón le vamos a llamar aves. Y por último veamos a este individuo. ¿Qué podríamos decir de este individuo? Tiene branquias. Tiene branquias, ajá, correcto. ¿Algo más? Tiene aletas, tiene ojos. Tiene aletas, tiene ojos. ¿Qué podemos decir de este individuo? Tiene branquias. Igual tiene branquias, correcto. ¿Qué podemos decir de este individuo? Tiene aletas. Tiene aletas. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Para todos van a poseer un cuerpo cubierto de escamas, tienen branquias para poder respirar y principalmente van a estar viviendo en un ambiente acuático. Poseen un esqueleto interno también. Entonces, a este grupo yo le voy a decir, o lo voy a llamar peces, ¿verdad? Le voy a llamar el grupo de los peces. Este también es un taxón, y le podemos llamar taxón porque están compartiendo características comunes entre sí. Todavía no hemos llegado a ver qué tantas comparten para decir si es muy general o es muy específico, pero con el simple hecho de que estén compartiendo, ya los podemos agrupar en una misma categoría y decir que es un taxón. Bueno, entonces espero que vayan teniendo claridad en el término taxón. Yo no espero que hoy lo terminen de comprender, pero que sí vayan teniendo bastante más claridad. Entonces, hablando de taxón, les dije que dependiendo del nivel de especificidad, existen taxones muy específicos o taxones muy generales. El taxón más específico que existe es la especie. El taxón más específico que existe es la especie. Y veamos qué es una especie. Desde el punto de vista de un sistema de clasificación, una especie es la unidad básica de identificación. ¿Qué quiere decir esto? Que con el nombre de la especie nosotros podemos identificar a cualquier ser vivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Que con el nombre de la especie nosotros podemos identificar a cualquier ser vivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, imagínense ustedes, terminan de estudiar en la ENCAS y luego de tener su título de perito agrónomo y perito forestal, consigan una oportunidad para estudiar en Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces, después de eso, después de la ENCAS, ustedes se van a vivir a Nueva Zelanda, pero resulta que allí nadie come frijoles. Y ustedes extrañan sus frijoles, quieren comer frijoles y cuando van a una tienda a preguntar por los frijoles, nadie sabe qué es un frijol. Pero ¿qué pasa si ustedes, en vez de preguntar por frijoles, van y preguntan por Phaseolus vulgaris? Phaseolus vulgaris es el nombre de la especie y por ser la unidad básica de identificación, ustedes lo pueden identificar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación. Entonces, quizá allá no los conocían con el nombre de frijoles, pero al
revisar qué es Phaseolus vulgaris, entonces ya se dan cuenta y ya pueden ustedes conseguir esas semillas. Así es como funcionan los nombres científicos, así es como funcionan los nombres de las especies. Ustedes pueden tomar un documento en chino, por ejemplo, en esas letras chinas, y se van a dar cuenta que no van a entender nada, pero que en aquellos apartados donde está el nombre de la especie, ustedes sí van a poder identificar eso, porque normalmente el nombre de las especies se escribe con nuestro alfabeto. Entonces, vean, es bien importante porque por medio del nombre de la especie nosotros los podemos identificar. Ahora bien, ¿qué es una especie desde el punto de vista biológico? Desde el punto de vista biológico, una especie es un grupo de seres vivos que poseen semejanza estructural, semejanza funcional y semejanza de desarrollo. Semejanza estructural, semejanza funcional y semejanza de desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros aquí somos latinoamericanos, ¿sí? Somos guatemaltecos. ¿Y qué ocurre si en algún momento alguno de ustedes, vamos a poner nombres mejor, vamos a ver qué ocurre si en algún momento, por ejemplo, Antonio Macajol, Antonio sale de Guatemala, se va a vivir a China, y entonces Antonio, estando en China, se da cuenta que las personas de allá siguen teniendo 2 ojos en la cara, siguen teniendo una nariz en la cara, una boca en la cara, 2 orejas, siguen teniendo esa misma semejanza estructural. Se da cuenta que las personas de allá también poseen 2 brazos, 2 piernas, es decir, que son completamente semejantes a los guatemaltecos. Y no solo eso, se da cuenta que esas personas también utilizan los 2 ojos para ver, utilizan esa nariz para poder respirar y sentir olores, que utilizan las piernas para poder caminar, entonces también tienen esa semejanza funcional. ¿Qué pasa si Antonio sigue viviendo allá, ya no me recuerdo dónde les dije, en Japón creo yo, y Antonio se enamora y busca a una japonesa y deciden tener familia? Entonces Antonio se da cuenta que en la misma forma que en Japón y en Guatemala existe la misma forma de traer bebés a este mundo. ¿Por qué? Porque todos sus órganos cumplen las mismas funciones y todo el desarrollo evolutivo ha sido el mismo. Entonces, eso es una especie. Individuos que poseen las mismas estructuras con las mismas funciones y el mismo tipo de desarrollo. Sin embargo, lo más importante o la manera más fácil de identificar a individuos de la misma especie es cuando estos son capaces de producir descendencia fértil. En este ejemplo de Antonio, sabemos que aunque Antonio desea tener hijos con una japonesa, con una china, con una rusa, con cualquier otra mujer de cualquier parte del mundo, van a poder producir una descendencia fértil, porque somos miembros de la misma especie. Esto quiere decir que todos los hijos de Antonio con cualquiera de estas mujeres van a ser hijos completamente fértiles. Para aclararles un poco esto, existe en la naturaleza algunos casos en los cuales algunos individuos de diferentes especies se pueden cruzar y pueden producir descendencia, pero esta descendencia no va a ser fértil. Hablábamos un día, por ejemplo, de las mulas de carga. ¿Ustedes saben cómo se produce una mula? El cruce de un burro y una yegua. Un burro y una yegua. Entonces, vean, burro y yegua, especies completamente diferentes, pueden tener una descendencia, pero sucede que la mula no es fértil. Entonces, por eso les decía, ¿cómo podemos identificar claramente a una especie? Porque son aquellos que son capaces de producir descendencia fértil.
También hablando un poco de vegetales, en la naturaleza es bien común que diferentes especies de orquídeas se crucen entre ellas. Entonces las orquídeas se están cruzando entre diferentes especies y están produciendo descendencia, pero esa descendencia no va a ser fértil, no van a producir semillas viables, por ejemplo. Entonces, a todos esos cruces de diferentes especies que producen descendencia se les conoce con el nombre de híbridos. ¿Qué es un híbrido? El producto del cruce de dos especies diferentes, y el híbrido tiene como característica principal que no es fértil. ¿Alguna pregunta para todos? Aquí me detuve a hablar un montón. No sé si tengan dudas, no sé si tengan preguntas. Bueno, si no tienen dudas, vamos a ver una serie de reglas para escribir los nombres científicos. Esto es bien sencillo en el hecho de que yo no les tengo que explicar nada, sino que simplemente leer lo que dice aquí. Vamos a empezar. Lo que les decía, que para escribir una especie debemos utilizar el alfabeto latino. Nosotros no tenemos ningún problema porque ese es el alfabeto que utilizamos comúnmente. Existen otra serie de alfabetos en otras regiones del mundo que ellos sí tienen que aprenderse este alfabeto cuando están estudiando estos cursos de biología. Los rusos, sí. Los rusos, los que escriben ahí, bueno, en sociedades como China y Japón han ido migrando un poco al alfabeto latino, sin embargo, lo tienen que aprender. Lo que les comentaba, el sistema binomial, es decir, que el nombre de la especie está compuesto por dos palabras. La primera palabra hace referencia al género y la segunda palabra hace referencia al epíteto específico. Y vean, como ustedes están aprendiendo, sí quiero que se lo aprendan así, género y epíteto específico. Conforme van pasando ahí en sus demás cursos, van a ir viendo que más que todo por pereza, a esta palabra de epíteto específico le empiezan a llamar especie, pero eso no es correcto para todos. Especie, el nombre de la especie, está conformado por género, primera palabra, y epíteto específico. Ahí se aprenden bien esto de epíteto específico. Siguiente regla, solo la primera palabra en su primera letra se escribe con mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que solo la inicial del género se escribe con mayúscula. El resto se escribe con minúsculas. Para los que están en la escuela, cuando tengan ahí un chancecito, vayan al edificio central, ahí cerca de la dirección, cerca del baño de mujeres. Allí hay un mural de una orquídea y hay una plaqueta con la descripción de ese mural. Y después, en la siguiente clase, me cuentan si esa plaqueta cumple con todas las reglas que vamos a ver hoy. Entonces, primera letra en mayúscula, resto en minúsculas. Dice que son palabras latinizadas. Aquí esta regla en sí a nosotros no nos compete porque cuando se ha dado el nombre a una especie existe un comité que latiniza las palabras, es decir, que las pasa a un idioma que es el latín. Pero a nosotros en este momento eso no nos interesa. ¿Cuándo sí nos va a interesar? Por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando ahí su tesis de doctorado y hayan descubierto una nueva especie, tienen que ir a ese comité para darle un nombre latinizado a esa especie que descubrieron. Esta regla, la verdad, se ha quedado un poco, en desuso.
Esto era sobre todo cuando los trabajos se escribían a máquina de escribir o si era un trabajo escrito a mano. Para resaltar un nombre científico, lo subrayamos por separado. ¿Cómo así? Por ejemplo, si esto fuese el género, subrayo el género y por aparte subrayo el epíteto específico. Es decir, el subrayado no tiene que ser continuo, sino que es por separado a cada palabra. Entonces, a ustedes creo yo que les pedimos todavía trabajos hechos a mano, entonces esta regla sí les aplica, que al momento de subrayar es palabra por palabra, no es un subrayado continuo. Y conforme el uso de la computadora para realizar trabajos, esta regla se fue sustituyendo por un texto en negrilla o cursiva. Como sea, siempre tenemos que resaltar el nombre científico utilizando cualquiera de estos métodos. Si estamos escribiendo a mano, sería con un subrayado. Si estamos escribiendo en computadora, sería utilizando negrilla más cursiva y de esa manera nosotros sabemos que ahí se está hablando de los nombres de especies. Vamos a ver si hay otra regla. Y hay una regla más. Si el nombre común aparece antes del nombre científico, este nombre científico debe encerrarse en paréntesis. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a pasar. Les quiero mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos. Veamos lo siguiente. Creo que el primer nombre científico que aprendemos es este. Entonces tenemos aquí Sea maíz. Sea es el género, maíz es el epíteto específico. Como estoy escribiendo a mano, debería de hacer esto, ¿ven? Subrayar por separado cada una de estas palabras. Veamos lo siguiente. Si yo estoy escribiendo un documento en donde digo el maíz y quiero colocar su nombre científico, este debe ir encerrado en paréntesis. De esta forma. Debe ir encerrado en paréntesis de esta forma y también, como estoy escribiendo a mano, debería de ser subrayado. Otra cosa importante, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un párrafo, una oración, en donde quiero colocar el sea maíz. Ustedes saben, las oraciones comienzan con mayúscula, pero sin importar esto, sea maíz, siempre va a ir la primera letra en mayúscula, ¿sí? Sin importar que no sea la primera palabra del párrafo, que no sea la primera palabra de la oración, ese nombre del género siempre va con mayúscula. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para todos? También va subrayado. Si estamos escribiendo a mano, sí va subrayado. Si esto fuera en computadora, si fuera en un documento de Word, pues le colocamos negrilla y cursiva. Pero como aquí yo estoy escribiendo a mano, entonces por eso va subrayado. Tengan en cuenta que si es un documento en computadora, ustedes le van a colocar negrilla y cursiva. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Solo para darles un ejemplo más, por ejemplo, tenemos aquí Ceiba Pentandra. De acuerdo a lo que han visto según mi letra, me pueden decir, ¿será que está bien escrito ese nombre científico o tiene algún error? Tiene La P debe de ir minúscula. Error. minúscula. Tiene un error, que esta P, ¿verdad? Y no Patojos? está subrayada. Correcto, debería ser minúscula y que también debería de estar subrayado. Entonces son reglas ahí que, como les digo, no tienen mayor ciencia, no tienen mayor explicación, es únicamente que ustedes se las aprendan y a veces se nos olvida esto, hacer el subrayado continuo, ya les dije, eso no es correcto, es palabra por palabra. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, patojos? Entonces, si no tienen preguntas, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Aquí también se habla un poco acerca del identificador inicial. Ustedes van a ver al momento de investigar algunos nombres científicos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, aparece sea maíz, bien escrito, y que al final del nombre aparece una letra. Esta letra L es bastante común en los nombres científicos y hace referencia al Linneo. Después van a encontrar otras letras como S, T, P, H, y todas estas letras son referentes al científico o a la persona que descubrió o identificó por primera vez a esa especie. Como Linneo fue el que inició este sistema de clasificación, un montón de especies poseen esta letra I. Entonces, a esa letra se le conoce como autoridad o identificador inicial. En la autoridad o identificador inicial ya no aplican las demás normas. Digamos, sea maíz va subrayado, la L ya no. Sea maíz va en negrilla en cursiva, la L ya no. Digamos que esta letra ya es un texto normal. Pero esto únicamente se utiliza cuando son trabajos muy formales, cuando ustedes están escribiendo su tesis, definitivamente van a tener que utilizar las autoridades en los nombres científicos, pero ahorita para nuestros fines del curso, con que ustedes escriban muy bien el nombre de la especie, yo creo que con eso ya ganamos bastante. Pero solo para decirles que al momento de que ustedes estén investigando, se van a dar cuenta que después del epíteto específico puede venir una sola letra o pueden venir varias letras con apellidos, y eso hace referencia a la autoridad o a la persona que describió por primera vez a esa especie. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen dudas? Bueno, si no tienen dudas, veamos lo siguiente. Aquí tenemos esta especie bastante conocida y les voy a comentar que en el caso de Chompipe, y antes de esto, antes de explicarles bien esto, les voy a comentar lo siguiente. Por ejemplo, yo que soy aquí de la región central, a este animal, cuando lo veo, yo sé que se llama chompipe. Pero patojos, yo sé que ustedes son de muchas partes del país. ¿Ustedes conocen algún otro nombre para este animal? Pavo. Pavo, está bien. ¿Algún otro nombre para este animal? Chompipe, pavo. ¿Alguien lo conoce con otro nombre? Sé que en algunas regiones también le dicen chunto, creo yo. Entonces, si vamos a diferentes lugares del país,
Vean, solo en Guatemala podríamos, con esto que hemos hablado, podríamos encontrarlo con 3 nombres. En México le dicen guajolote también. En México le dicen guajolote y algunos pueblos de Guatemala, por tener una influencia más directa con México, también le podrían llamar guajolote. Entonces, solo en este territorio tan pequeño, para el mismo individuo tenemos 4 nombres: chompipe, chunto, pavo, guajolote. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los nombres comunes? ¿Sí? Esto es un nombre común. ¿Qué pasa con los nombres comunes? Que cualquier persona le puede decir como sea a estos animales. En general, cualquier persona le puede decir como le dé la gana a cualquier ser vivo, ¿sí? Cualquier persona puede decir, yo no le quiero decir chompipe, para mí esto parece más un pato, entonces le voy a decir pato. Y ese es el problema con los nombres comunes, que cualquiera puede decirle como se le dé la gana. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los nombres científicos? ¿Qué pasa con los nombres de las especies? Este individuo va a ser Meleagris gallo pavo aquí en Guatemala, en México, en Brasil, en la China, en Rusia, en cualquier lugar, siempre va a ser Meleagris gallo pavo. Entonces, esa es la importancia principal de los nombres científicos. Que no importa en qué lugar estemos, no importa cómo conozcamos de manera común a las especies, ese nombre científico es universal. El nombre científico es universal. Entonces, ¿se dieron cuenta? Aquí en Guatemala le podríamos decir de 4 maneras distintas, pero su nombre científico va a ser solo uno. Siempre va a ser Meleagris gallo pavo. Pasemos a ver otro ejemplo. Veamos a este individuo, el león. Su nombre científico es Panthera leo. Veamos a este otro individuo, el leopardo. Su nombre científico es Panthera pardus. Veamos al siguiente, al jaguar, que su nombre científico es Panthera onca. Y por último, veamos al tigre, que su nombre científico es Panthera tigris. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta ahorita que yo les estaba diciendo los nombres científicos? Que al principio tienen un nombre pantera. Que todos tienen el nombre pantera. Entonces, bueno, ¿me puede repetir que no le escuché? El género se repite. Que el género correcto se repite. Entonces dijimos Panthera leo, dijimos Panthera pardus y así sucesivamente. Panthera onca, Panthera tigris. Entonces esta palabra fue repetida, se repitió varias veces y dijimos que esta primera palabra en los nombres científicos se conoce como género. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que estas 4 especies, ¿sí? Cada uno es una especie diferente, que estas 4 especies van a pertenecer al mismo género. Que a pesar de que son individuos diferentes, a pesar de que son especies diferentes, los 4 están relacionados, los 4 tienen características en común que los hacen estar agrupados en el mismo género. Que los hacen estar agrupados en el mismo género. ¿Sí se entiende esa parte, patojos? ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? ¿Dudas? Entonces, vean, el nombre científico está conformado del género y del epíteto específico, y aquí ya vamos un poco más, en un nivel un poco más general, diciéndoles que 4 especies pueden estar agrupadas en un mismo género. Entonces, patojos, para ir finalizando esta clase, ¿alguien podría decirme con palabras muy sencillas la definición de género? ¿Podrían elaborar una definición de género?
Y así nos desconectamos, patojos, con alguien que me diga la definición de género y nos vamos de la clase de hoy. Entonces, hay un esfuerzo. Si no quieren hablar, lo pueden hacer. ¿Diga? ¿Organismos que comparten características en común? Organismos que comparten características en común. Estoy de acuerdo, pero hace falta un poquito más. Algo más que podríamos agregar ahí porque taxón dijimos que son un grupo de organismos que comparten características en común. Entonces, esa definición se queda muy, muy, muy general. Algo más. Individuos que comparten individuos que comparten un antepasado en común. Individuos que comparten un antepasado en común. Suena parecido. Individuos que comparten características generales. Individuos que comparten características generales, pero después de género viene otro taxón aún más general, que es la familia, y después viene otro, que es el orden. Entonces, algo que se ajuste específicamente a la definición de género, ¿cómo lo podríamos decir? Vamos, yo sé que ustedes pueden, yo sé que ahí lo pueden elaborar. Vean la diapositiva, les dije que aquí todos son diferentes especies, pero que todos están en el mismo género. Entonces, ¿cómo elaboraríamos esa definición de género? Entonces, patojos, ¿nos quieren ir de la clase? ¿Quieren estar conectados aquí? Jaime, clase. O sea, clase felino. A ver, vamos a ver que dentro de los taxones también aparece uno que se llama clase. Entonces no podemos decir que género es la misma clase, porque ahí estaríamos mezclando términos. Entonces, ¿alguien más, patojos? Ahí el esfuerzo. Yo sé que ustedes pueden, yo sé que es cuestión solo de ver la diapositiva. Un conjunto de animales o seres vivos que comparten las mismas características. Sí, es un conjunto de seres vivos que van a poseer características en común. Entonces vean pues, patojos, porque yo sé que tenemos que ir a desayunar, se los voy a decir. ¿Qué es un género? Es un grupo, como ustedes bien dijeron, pero lo único que les hizo falta en sus definiciones fue decir que es un grupo de seres vivos de una, dos o más especies que comparten características en común. Eso se los dije, vean. El león es una especie, el leopardo es una especie, el jaguar es una especie, el tigre es una especie, pero estas 4 especies están compartiendo o están agrupadas en un mismo género. Entonces, ¿qué es un género? Es un grupo de 2 o más especies que comparten características en común. Eso es un género. Un grupo de 2 o más especies que comparten características en común. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, patojos? Bueno, entonces, lastimosamente no pudimos terminar este tema hoy, pero ya nos falta poquito. Entonces, si no tienen dudas, si no tienen preguntas, esto sería todo por hoy y nos vemos en la próxima clase, patojos. Pasen feliz día.